Hola, bienvenidos a este con voz propia especial de elecciones que pueden seguir a través de las webs de ceutatv.com y de ceutaldia.com. Seguimos hablando con los candidatos que concurren por las diferentes formaciones políticas a esas elecciones generales, decisivas, históricas casi, del próximo 28 de abril, y tenemos hoy con nosotros al candidato al Congreso por el PSOE de Ceuta, por el Partido Socialista, José Simón. Pepe Simón, bienvenido. Bienvenido. Bueno. ¿Cómo le llamamos? ¿Pepe o José? Porque yo muchas veces tengo esta duda. He duda. estado pensando con lo del nombre, por eso... me llaman Pepe, suelen llamarme Pepe, no tengo ningún problema con eso. ¿En la papeleta qué va a poner, aparte del PSOE? De hecho, es que me resulta un poco extraño ya cuando veo las noticias Simón, pero bueno, es lo normal, ¿no? Nadie dice Pablo para Pablo Casado, siempre se dice Casado. Entonces, bueno, algunos me están llamando Simón, otros Pepe, que es como me conocen habitualmente, José. Va a salir José Simón en la papeleta, lógicamente, algo más... Pero todo el mundo le dice Pepe. Sí, todo el mundo me llama Pepe, sí. ¿Cómo ha sido esta entrada en política? Porque hay muchas caras nuevas en estas elecciones, hay mucho candidato que en realidad es la primera vez que se pone delante de los focos y que da ese paso a la primera línea, que siempre es complicado. No sé cómo lo lleva usted, ni cómo ha sido, ni cómo llega a ser el candidato del PSOE al Congreso. Bueno, yo, sin soberbia, tengo que decir que lo llevo bien. Y lo llevo bien porque en realidad yo sí tengo una experiencia dilatada. Es verdad que no tengo una experiencia en medios de comunicación, ¿Quién lo diría, Porque yo lo veo muy suelto. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, no sé, supongo que siempre me ha gustado el teatro, por ejemplo, que eso lo hemos hecho, el teatro universitario, y ese tipo de cosas que yo creo que deberían ser asignaturas casi obligatorias en la enseñanza. Eso ayuda mucho porque al final, el día de mañana, por ejemplo, en una oposición, va a depender de algo así, va a depender de la puesta en escena, incluso más que de tus propios conocimientos. ¿Habrá ya detractores que estén viendo esto que puedan decir, esto es todo teatro, estás todo... No, ni mucho menos. Porque además lo primero que dije cuando salió mi candidatura es humildad y honestidad. Y además pueden comprobar que nuestro partido, y si no, no sería del Partido Socialista, es aquel que conjuga perfectamente esa honestidad de cara a la ciudadanía. Históricamente ha sido siempre así. Y de hecho los viernes sociales están demostrando que lo que se prometía de cara a la ciudadanía, que viene de mucho antes, por mucho que digan, no es una invención espontánea. Estas cosas se habían tratado con rigurosidad anteriormente. Lo que pasa es que esta gente no nos ha dejado culminar como deberíamos nuestro programa de gobierno. Pero cumplimos, claro que cumplimos. ¿Quién es esta gente? Bueno, pues aquellos que impidieron que esos presupuestos, los más sociales de la historia de la democracia, se llevaran a cabo. Que, por cierto, nacionalistas y Partido Popular se pusieron de acuerdo en ese sentido, todo hay que decirlo, para tumbar unos presupuestos que son los más sociales. Y gracias a los reales decretos hemos podido paliar el que no nos permitiera a la ciudadanía, incluyendo la ciudadanía de Ceuta, llevarles a ellos esos beneficios sociales, esas propuestas sociales. ¿Son nacionalistas o son secesionistas, golpestadistas cómo los definimos? Yo creo que hay que dejar de lado la violencia verbal, que es una cosa que no me cansaré de repetir. La presidenta del propio Congreso de Diputados pidió en la Cámara, por favor, ser más comedidos en el lenguaje, y se lo pidió a su propio partido. De hecho, luego hubo una polémica con respecto a eso por el tema del golpismo que usted me dice, por llamarle golpista. Y entonces, es que era republicana, ¿no? Creo recordar que le contestaba llamándole fascista a ellos y a Ciudadanos. En fin, yo creo que este tipo de cosas... Esa es la diferencia, la vemos con Borrell, por ejemplo. Se puede defender con vehemencia los principios y no entrar en la suciedad. Y como muy bien dijo Borrell, están llenando de estiércol, ¿no? Me parece que dijo algo así, de estiércol y de suciedad el Congreso de los Diputados, que es un sitio solemne. Y no tenemos que caer en eso. Está muy bien esta apelación a pacificar el lenguaje como paso previo a destensar un poco la situación política. Lo que pasa es que en este final de precampaña, inicio de campaña, lo que estamos viendo son verdaderos excesos verbales. Claro, ¿y quién lo ha protagonizado? Pues lo ha protagonizado un líder del Partido Popular que habla de manos manchadas de sangre. Y es una pena que yo tenga que hablar ahora de esto, porque es que lo que menos quiero es precisamente ese enfrentamiento, y la ciudadanía está muy cansada de ese tipo de cosas. Pero evidentemente no podemos permitir que se nos diga, a nada menos que al Partido Socialista, que ha sufrido muchísimo esa barbarie terrorista, que nos digan que tenemos las manos manchadas de sangre. Mire, hoy he escuchado por la radio que en el Ayuntamiento de Madrid una persona del Partido Popular, no sé si será pues una candidata o un representante del Partido Popular, todavía no tengo bien la información, prácticamente nos ha llamado traidores y nos ha dicho que estamos traicionando a Ernest Lluch, aquel ministro de Sanidad que tanto hizo por nuestro país y tan querido por el Partido Socialista. ¿Cómo vamos a poder permitir eso? Eso no se puede permitir. De hecho, ha sido reprobada esa mujer, lo he escuchado hoy en la radio, reprobada por todo el ayuntamiento, exceptuando Ciudadanos y el Partido Popular. Están perdiendo la dignidad en este tema.
Y yo no quiero violencia verbal. La violencia verbal está proveniendo de ellos, de una persona, el líder del PP, que es de lo más lenguaraz, y no me cansaré de repetirlo, y yo sí voy a utilizar términos no peyorativos, de lo más lenguaraz y mezquino, por decirlo así, de la historia del Partido Popular. A las pruebas me remito, manos manchadas de sangre. Yo creo que ni las personas más conservadoras deberían hacer también una reflexión en cuanto a eso y ver que esa persona no tiene que representarle a ellos, por respeto, porque además conozco a mucha gente conservadora. El propio Guillermo, por ejemplo, el candidato, no se merece tener un líder como él, porque aquí nos conocemos todos en Ceuta, sabemos perfectamente quiénes son buenas personas, pero desgraciadamente tiene que estar sujeto a este tipo de violencia verbal, que es un nefasto ejemplo en una sociedad democrática. Claro, lo que pasa es que luego él también entra un poco en ese juego cuando compara, por ejemplo, a Caballas con Bildu. Por ejemplo, pero entra en ese juego, yo quiero pensar bien de él, porque además le conozco, y conozco a Fátima, y conozco a David Muñoz, excelentes personas, que nos respetamos como contrincantes, no como enemigos, que hay otros de otros partidos que hablan en lenguaje de enemigos, en vez de contrincantes. Yo quiero pensar muy bien de ellos, y lo voy a seguir haciéndolo. Porque, en fin, está claro que al final el partido te encadena. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? Que nosotros no tenemos ningún problema en encadenarnos al líder del partido, en el sentido bueno y metafórico de la palabra. De hecho, nos pasamos entre nosotros los vídeos, no hay problema, hay que decirlo con transparencia, entre los compañeros de partido nos pasamos los vídeos de Pedro Sánchez, de las intervenciones, y aprendemos talante, es un hombre de Estado. La diferencia está en que Guillermo Martínez y toda esta gente del Partido Popular, buenas personas, y los ciudadanos lo saben en Ceuta, no pueden coger el ideario de su líder porque les dejan vergüenza, porque entrarán en ese tono brutal. Ya el politólogo Pablo Simón advirtió que Pablo Casado se estaba pasando de frenada, que hay que dosificar, que se estaba quemando, pero bueno, este hombre no tiene límites. Yo a todos los candidatos les estoy planteando más o menos la siguiente cuestión, y es que en el ámbito de España, los candidatos a sentarse, a dormir en Moncloa a partir del 28 de abril, los que concurren por las siglas del Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox, vamos, Santiago Abascal, Alberto Rivera y Pablo Casado están haciendo mucho hincapié todos los días en hablar de Cataluña, la cuestión territorial, y aquí en Ceuta ahí pasa algo parecido con los Mena, ¿no? Y yo no sé si, porque después las encuestas les quitan la razón y señalan que las principales preocupaciones de la ciudadanía están en otros sitios, ¿no? Coincide que en España y en el conjunto de España y en Ceuta la principal preocupación es la economía y el paro, que después está la clase política, que después viene la corrupción, y que ya muy al final está, en el caso de Ceuta, la inmigración, y en el caso de España la cuestión territorial que están provocando los partidos nacionalistas catalanes. Casi con la pregunta usted ha dado la clave. Este trío, que ya no es el... No, es que no le he preguntado nada, le pido una reflexión sobre esto. No, sí, por eso. Perdón. Casi con esa reflexión ha dado usted en la clave. Ahora yo creo que lo voy a intentar de alguna forma matizar, pero sí es cierto. Este trío de las Azores, que ya no son trío de las Azores, este trío de Bertín Osborne, ¿no? Me parece que son esas las entrevistas que les gusta, representa una España caduca, representa el involucionismo. Y además, como muy bien ha reflejado su reflexión, que me acaba usted de hacer, su discurso es un discurso vacuo, vacío de significado. El otro día, porque claro, estoy muy pendiente de las redes para lo bueno y para lo malo. Desgraciadamente también hay cosas malas en las redes. Por ejemplo, el lenguaje, que a mí no me gusta. Pero hay mucha información curiosa que hay que analizar. A partir de las propuestas de Vox, por ejemplo, analizaban la terminología que más se repite, que también ocurre en otros partidos. Y la terminología que más se repite es España, unidad, patria, este tipo de comentarios, ¿no? Y ya no hace falta que te hagan ese análisis. Malo, ¿no? No, pero ¿qué es lo que...? Claro que no, por supuesto. Pero sí, ¿qué más patriotismo hay que el que ha demostrado el Partido Socialista desde la transición? Que alguien me lo diga. ¿Qué más patriotismo hay que ese? Buscando la cohesión social, buscando el beneficio de la ciudadanía, buscando una imagen internacional como nunca antes había habido, antes de Felipe González, por ejemplo, como nunca antes había tenido España. ¿Quién va a ser más patriota en ese sentido? Ellos se enarbolan con la bandera, pero la bandera representa muchas cosas. Por cierto, la bandera es patrimonio de todos. El ejército es patrimonio de todos. Y ellos quieren patrimonializar lo que no es suyo. Y no lo vamos a consentir,
porque somos muy respetuosos con esas instituciones y con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas. Ahí no nos van a encontrar. Seguimos hablando de esto y es a donde yo iba, ¿no? Pero hay una cosa... Que al final, y aparte es que esto tiene, yo digo, ¿no? Al final hablamos tanto de estas cuestiones que se dejan de lado otras. Eso. Y el otro día escuchaba una reflexión en la radio a Eduardo Madina, en la que decía, ¿qué le está pasando a la izquierda para que cuando la propuesta de la derecha se está, no sean capaces de, digamos, redirigir el debate político a programas y a propuestas que realmente entren en lo importante, en lo que le preocupa a la ciudadanía y en cómo mejorar las condiciones de vida de esa ciudadana, en cómo garantizar las pensiones, en cómo mejorar el nivel de empleo, en cómo mejorar las prestaciones sociales, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, primero, y voy a responder a todo eso. Me alegro de que me hable de Eduardo Madina, porque aunque nunca aposté por él, porque mi candidato al principio era Pérez Tapia, yo pertenecía a la campaña de Pérez Tapia, pero luego aquellos que defendíamos a Pérez Tapia nos fuimos con Pedro Sánchez porque vimos que era una figura que se asemejaba en el sentido en que iba a revitalizar el partido e intentar de alguna forma hacer una reforma en el partido que era más que necesaria. Pero dicho esto, yo creo que los socialistas y los que dirigimos ahora, bueno, los que somos candidatos y estamos ahí en primera línea, tenemos que escuchar a todo el mundo. Y escuchar a Eduardo Madina es muy importante, porque fue un diputado muy valorado, incluso por filas de ideología contraria. Que yo recuerdo muchas personas diciendo que era un hombre muy preparado, y evidentemente lo es. Y esa reflexión hay que tenerla muy en cuenta. Y también hacer autocrítica. Algo está pasando, desde luego. A lo mejor lo que tenemos que hacer es llegar a la ciudadanía un mensaje muy distinto. Mostrarle que nosotros tenemos propuestas, muchísimas, e intentar que el monotema de Cataluña, el monotema de la inmigración, que luego si quiere podemos hablar de ello, que puedo poner muchos matices donde le comentaré que exacerban ese problema. Ese monotema hay que intentar con propuestas rebatirlo. Y uno ve este libro de las 110 compromisos de la España que quiere, y de los 110 compromisos hay por lo menos 20, si no más, que son compromisos con la ciudad de Ceuta, por ejemplo. Pues en nuestro caso lo que tenemos que hablar son de esos compromisos, de esas propuestas. Por ejemplo, este es su tiempo para ello. Vale, gracias. Hay muchas cosas. A ver, hay que dosificar y yo iré desgranando. Pero no solo hablamos como este monotema de la señora Arrimadas y Rivera, que además los he visto en ciertas entrevistas y es que son monotemáticos. No hablamos únicamente de esa unidad de España, que por cierto está siempre garantizada con el Partido Socialista. Pero bueno, de eso ya he hablado mucho. Y usted me da la posibilidad de hacer lo que dice Eduardo Madina, de proporcionar... llevar el debate a otro lado. A otro lado, ya está bien. Pues otro lado, por ejemplo, vivienda social. Vivienda social. Hay que invertir en ello. Hay que invertir en el alquiler social. Hay otra propuesta de ingreso mínimo vital para luchar contra una pobreza infantil que en nuestra ciudad existe y hay que luchar con ella. Se hablan de pactos muy importantes como el Pacto de Toledo, donde hay que revalorizar las pensiones, volver a revalorizarla conforme al IPC. Este tipo de discursos tienen que estar ahí. Un discurso muy importante que el PP deja de lado porque, como dijo muy bien su líder Casado en un lapsus, es su seña de identidad, es el problema de la corrupción. No estoy escuchando por su parte ni una sola propuesta en serio para combatir la corrupción, más allá de ciertas medidas que he leído en el programa del Partido Popular sobre transparencia. No, hay que ser mucho más incisivo en eso. En los compromisos que estoy viendo, de los 110 compromisos, hay 2 compromisos expresos en ese sentido. Un compromiso de pacto de Estado, que además la gente lo pide, de pacto contra la corrupción, donde además se proteja a la persona que va a demandar. No es posible esta corrupción masiva. Más de 60 casos en el caso del Partido Popular. Nosotros hacemos autocrítica en ese sentido, ¿eh? Si ha habido casos de corrupción, y lo ha habido, tenemos que repudiarlos como los que más. Lo que no podemos hacer es escondernos como hacen ellos y hablar solo de Cataluña y de lo que a ellos creen que les interesa. Pero no les interesará porque le vamos a ganar las elecciones. Porque la gente tiene más sentido común. No se puede tratar a la gente como menores de edad. Por ejemplo, una medida que podría venir muy bien en nuestra ciudad, la gratuidad en las escuelas infantiles de 0 a 3 años, como en los países nórdicos. Si ese es el modelo que tenemos que ir buscando, no el bolivariano. Como ellos, ¿ves? Otra confusión. Ellos repiten una mentira una y otra vez a ver si hay algo de verdad. Que si hacemos pactos con bolivarianos, que si buscamos el modelo bolivariano, todo falso. De hecho, por los venezolanos, los que han pedido los permisos de residencia en nuestro país, el Partido Socialista ha hecho más por ellos que ningún otro partido. Ellos, desde el 2015 al 2007, solo dieron 20, que quede claro,
solo le dieron a 20 personas la tarjeta de residencia a los venezolanos, solo a 20 venezolanos, de 15.000 que lo pidieron. Y ellos se dan golpes de pecho y confunden a la ciudadanía con el tema de Venezuela. Otra vez más miedo. Llegará el bolivarianismo, no. Llegará la verdadera socialdemocracia sin complejo, la nórdica, la que quiere el bienestar, la que ha dado las mayores cotas de bienestar a Europa, y la experiencia me lo demuestra. El New Deal, los países nórdicos. Miren, no hay apenas ni una sola publicación en español sobre los países nórdicos, sobre Noruega, Dinamarca, Finlandia. Me puse en contacto con Politicón y especialmente con una página web que yo sigo y además contribuyo con 50 euros al año, que se llama Orden Mundial del Siglo XXI. Allí pude acceder a 2 artículos, además son gente catedrática, politólogos, gente con mucho prestigio. 2 artículos sobre el modelo de los países nórdicos. Me puse en contacto con uno de esos autores porque a mí me gusta llenarme de datos. Y me dijo que lo sentía mucho, que solo me podía dar información en inglés, que la estoy leyendo, pero que no podía darme nada en castellano, porque lo único que hay en castellano sobre el modelo nórdico es un libro con el prólogo de José María Aznar. Me imagino que para decir que no funciona. Por supuesto, que no funciona un modelo de éxito, Suecia, Finlandia, Noruega, porque no les conviene, porque es un modelo, por ejemplo, que apuesta por el funcionariado y lo dignifica, porque da protección social, porque es un modelo que apuesta por el estado de bienestar, que también tiene su cierta flexibilidad, evidentemente, no somos irracionales. No tenemos petróleo, para empezar. Claro, y nadie habla del socialismo de los países del este, si eso ya ha pasado, es que se los tengo que recordar para que la ciudadanía esté tranquila. Nosotros apostamos por una socialdemocracia que ha tenido mucho éxito en muchos sectores. Por ejemplo, el ámbito y ahora el tema ecológico. Se ha olvidado completamente de la campaña del tema ecológico. En fin, no podemos permitir eso. Lo que pasa es que esa socialdemocracia que ha tenido muchos casos de éxito, sí, es cierto, también, ¿no? lo que dicen el Partido Popular es que ha tenido también sonoros casos de fracasos como el atropello de la crisis a partir del año 2008. Vamos a hablar de la crisis. Dicen que la socialdemocracia participó en esa crisis. No, es falso. La socialdemocracia a lo mejor ha sido demasiado timorata en hacer el arreglo socialdemócrata para la crisis. Y el arreglo socialdemócrata lo dijo bien Keynes. En épocas de constricción económica hace falta políticas expansivas. Políticas expansivas. Pero es que no lo dice solo Keynes ni lo digo yo. Es que el Fondo Monetario Internacional... Que creo que no era socialdemócrata precisamente, ¿no? Da igual, referente para nuestra socialdemocracia. Referente, nos da igual. Somos mucho más tolerantes que todo eso. Porque al menos, aunque algunos digan que no es socialdemócrata como tal, tiene que ser un referente, porque es que ya no quieren ni a Keynes. Son tan radicales que no quieren ni a Keynes. Y lo estamos sufriendo. El Fondo Monetario Internacional fue el primero que dijo que no habíamos pasado de frenada con Grecia y en general con los países del Mediterráneo. De hecho, Mario Draghi empezó con políticas expansivas. A ver si ellos pueden contradecir eso. De hecho, llegué a escuchar a Gaspar Llamazares, que, mire, tengo referentes de todos sitios. Hace ya muchos años que advertía de que si la cosa seguía así, esto fue más o menos por el inicio del mandato de Rajoy, de seguir la cosa así, tendríamos una crisis a la asiática, a la japonesa, de una década, efectivamente. Y fíjese que lo que ha pasado, por pura inercia hemos salido de la crisis. Y nos vendían además que era gracias a ellos, cuando todos sabemos que Mario Draghi estaba detrás. Pero ¿dónde está el reparto? ¿Dónde está la distribución? Para que lo entiendan... Bueno, sí, pero le iba a hablar de una metáfora. Que parte de la distribución a lo mejor llega ahora con medidas que en realidad el PSOE aprueba, pero propone Podemos, por ejemplo, como el salario mínimo en los 900 euros. Bueno, ha habido un gobierno de colaboración, un gobierno bastante beneficioso en ese sentido, y no tenemos ningún problema en entendernos con este partido, que a lo mejor usted lo que nos está diciendo es que no exigía más, ¿no?, de lo que nosotros podíamos dar. Bueno, en eso consiste, ¿no?, en la mediación. Y la cosa ha funcionado por mucha suciedad que imponga. Mire, con respecto a esto, aunque entramos muy en profundidad con el modelo socialdemócrata, hay por ahí un chiste que circulaba acerca de los países del este, muy interesante, que lo comenta el filósofo Zizek, que para justificar aquel modelo, que era ineficaz, la gente del Politburó, ¿no?, soviético decía algo así como que, bueno, es que usted tiene que entender que hace falta romper los huevos para que haya una tortilla. Y le preguntaban, bueno, ¿y la tortilla? Porque solo están los huevos rotos. Y ese era el problema, ¿dónde está la tortilla? ¿Dónde está la tortilla para los ciudadanos de Ceuta, para los jóvenes de Ceuta? Eso es lo que le iba a decir. ¿Qué propone el PSOE de Ceuta? Porque al final usted va a representar a los ceutíes. ¿Qué es lo que va a hacer en favor de la ciudadanía de Ceuta si es elegido el día 28 para representar a toda Ceuta en el Congreso de los Diputados? Voy a intentar conectarlo con lo que le he dicho antes, ¿vale? ¿Cuál es el dogma
que se ha demostrado que ha sido falso del Partido Popular. Hay que cosechar para luego distribuir, no está la distribución. La prueba la tenemos en que la emancipación de los jóvenes es prácticamente nula. La distribución es la tortilla, por si alguien se ha perdido. La distribución es la tortilla, y la tortilla no se está distribuyendo. Yo quiero pensar que sí, que tenían razón. No que tenían razón, porque no estoy de acuerdo en lo de romper huevos para conseguir una tortilla. No, eso ha sido alargar la crisis. Pero bueno, vamos a admitir que existe la tortilla, porque existe. Ahora, ¿qué ha ocurrido? El Partido Socialista es la que está distribuyendo. Pero eso traído a Ceuta, ¿en qué se traduce? Traído a Ceuta, por ejemplo, en el cuestión de jóvenes, hay un plan de retorno de jóvenes. Ya no sé si, yo imagino, no tengo la estadística, de que muchos jóvenes ceutíes no le han quedado otra que salir. Y no salir a la península, sino salir fuera. Sin estadística no lo niega nadie, es evidente, es un problema que viven muchas familias de esta ciudad. Bueno, pues aquí ya no estamos hablando de propuestas, estamos hablando de un plan que existe como tal, donde hasta 10 ministros se han implicado, con 50 medidas. No es cuestión de desgranarle ahora las medidas, pero todas tienen evidentemente el propósito de ayudar, de colaborar, de informar, de alguna forma de gestionar su regreso. De dar facilidades. De dar facilidades, sí. Perdone que no lo haya expresado a lo mejor como debería. No, pues está estupendo. No, de dar facilidades para su regreso. Otra medida que podríamos decir verdaderamente socialdemócrata, donde somos conscientes de que no podemos permitir la fuga de cerebros. Es que eso no se puede permitir, y durante los años de Rajoy se permitió. Esos cerebros tienen que volver aquí, donde fueron invertidos en su educación muchísimo dinero y donde desde luego tienen mucho que aportar a la ciudadanía. Por cierto, no solo los ministros, no solo los 10 ministros, sino que en este plan de mejora se está interviniendo, porque el Partido Socialista habla con todo el mundo, con ayuntamientos, con comunidades autónomas, con ONGs asociaciones, no ONGs, no, asociaciones de migrantes, en fin, con todo un colectivo muy grueso. Pero aparte, yo no me quedo ahí. Si yo al final consiguiera el acta de diputado, voy a dar la cara. Y alguien puede decir, bueno, pero esto son promesas vacías. No, dar la cara es una promesa que se puede hacer perfectamente. Lo dije, por ejemplo, con el tema de los militares. Yo no tengo ningún problema de enfrentarme con quien sea, o si no se consigue, ¿qué le voy a hacer? Pero de llevar, para eso me he reunido con la organización, con las asociaciones de militares, para llevar sus reivindicaciones a donde haga falta llevarlas. Si es que además yo no tengo que vivir de esto. Es que si pasan los 4 años y no sigo, no pasa nada. Entonces, las propuestas de los ciudadanos hay que llevarlas. Y con el tema de los jóvenes, más que ninguna. No es de recibo que la economía de esta ciudad esté estancada, que es un secreto a voces. ¿Pero qué se hace para desestancarla, para dinamizarla y para que se genere empleo? Ellos tienen propuestas concretas. Sí, propuestas concretas. Porque el que está en casa ya, vale, da la cara muy bien, pero aquí queremos lo nuestro. Algo pragmático, ¿verdad? Eso es. Vale. No, sí, lo voy a decir. Algo pragmático. Por ejemplo, el Partido Popular ve su gallina de los huevos de oro en la apuesta, ¿no?, en el tema de los juegos de azar, ¿verdad? Y en hacer rebajas fiscales que parece que nos quieren llevar un poco al modelo de Gibraltar, ¿no? No voy a decir, porque si no me van a criticar. Sin parecer no voy a decir que el modelo es el de Gibraltar. Parece que tienden hacia el paraíso fiscal. ¿De verdad esa es la solución? ¿No hay ya beneficios fiscales para nuestra ciudad que ya otras comunidades autónomas lo quisieran? Claro que lo hay. Si es que ya lo hay, si es que ya hay un régimen fiscal favorable. Lo que pasa es que no ha habido tejido industrial, no ha habido desarrollo económico ninguno. Lo que ha habido es me lo decían el otro día un comerciante, no es palabra mía, una funcionarización. En el sentido en que la economía ha quedado reducida, y yo soy funcionario, a lo que pueden aportar los funcionarios por oposición y la red clientelar, que todos sabemos y los ciudadanos lo saben, hasta los más conservadores me lo reconocen en la calle, que se ha creado en esta ciudad. Y parece que la economía solo va a depender de ellos. Después de tantos años, ¿dónde está el tejido empresarial? ¿Dónde está la dinamización económica de esta ciudad? Yo no la veo en ningún sitio y hay que luchar por ella. Hay muchos sectores que se podrían potenciar. La tecnología, la hostelería, la pesca, que además aquí tenemos una situación hidrodinámica impresionante para revitalizarla. No digo que sea fácil, pero algo hay que hacer, ¿no? Luego se les llena a ellos la boca hablando de Cádiz, de la Almadraba, pues es que eso es lo que necesitaríamos. ¿Dónde han estado tantos años? Ahora tienen su receta mágica, como siempre neoliberal. Hacer las rebajas de impuestos, que luego eso también tiene su problema, porque ellos todos sabemos que los impuestos se utilizan en algo, ¿no? Los impuestos, hasta los ricos tienen que utilizar el alumbrado,
¿verdad? Las carreteras, esto se lo explicaba yo también a alumnos míos que me preguntaban, porque vienen con la retahíla, ¿y impuestos para qué? ¿Por qué tenemos que pagar impuestos? Nadie quiere pagar impuestos. Digo, pues, porque, hijo, porque ¿no? necesitan la sanidad, la vivienda pública. Los ricos también necesitan protección, ¿no? Necesitan policía, todo eso. Entonces, se hace mucha demagogia con el tema de impuestos. Hay que hablar de otras soluciones, dinamización y hacer un programa serio de revitalización económica, en el sentido de crear un tejido empresarial e industrial en una ciudad que es que carece de ella. ¿Dónde han estado todos estos años? Una última pregunta, que le ruego me conteste brevemente y le dejo que pida el voto. ¿Está usted cómodo con el apoyo de Caballas al PSOE en estas elecciones generales? Es una pregunta que me hacen muy a menudo. Mire, yo en esto, y vuelvo a... Si no se toca el micro, al técnico de sonido no le da infarto y seguimos manteniendo el nivel poblacional, que también es interesante. Lo siento. En esto voy a decir lo que dijo Gabilondo, que entre otros es un referente que tengo muy en cuenta. Y es que yo no estoy aquí para dividir. Y luego hablan de que si este partido ha tomado protagonismo, el protagonismo se lo ha dado el Partido Popular. Si es que el protagonismo se lo ha dado el Partido Popular. Pero está cómodo con ese apoyo. Hombre, evidentemente, siempre que no sea un agravio, siempre que no haya directamente una crítica irracional hacia mi partido, nunca lo ha habido. No lo ha habido en este sentido, ¿no? Por lo que yo veo de precampaña. Yo creo que todo esfuerzo, pero no solo de Caballas, sino de cualquier progresista, todo esfuerzo que conlleve en aunar para conseguir el voto para el progresismo en esta ciudad después de tantísimos años, es buenísimo. Pues me piden en realización que esa es su cámara y usted tiene ahora 30 segundos para pedir el voto. ¿Sí? 30 segunditos solo. Tiene que ser breve. Tengo que ser breve, ¿no? Sí, breve y conciso. Vale. Que nos vamos. Bueno, yo le pediría... Bueno, primero, antes de pedir el voto como tal, tengo que hablar de Ceuta. Porque yo soy almeriense. Breve. Breve. Perdón. Breve, muy breve. ¿Son 30 segundos? 30 segundos. Solo. Bueno, mira, Ceuta es una ciudad abierta a todo, una ciudad magnífica, acogedora como la que más, y Ceuta se merece otro tipo de gobierno. Desde el año 89 no hay gobierno progresista en Ceuta. En ese época solo tenía 6 años, fue la caída del muro de Berlín. Ahora ya es hora, después de tantísimos años, de destrozar otro muro, como se destrozó entonces. Un muro que tenemos que destrozar entre todos los progresistas, el del clientelismo, el de la corrupción, el de los políticos en los juzgados, el de la parálisis económica. Hacia eso es lo que queremos. Pues muchísimas gracias, Pepe Simón, por echar este ratito aquí con nosotros. Muchísimas gracias por venir y suerte el día 28. Nada, gracias a vosotros. Nosotros nos vamos ya, les esperamos en ceutaldía.com y en ceutatv.com. Pueden ver esta entrevista y todas las que les estamos haciendo al resto de candidatos de formaciones. Hasta otra.